¿Cómo están miedosos? Hoy les traigo un nuevo video, esta vez algo diferente, sobre un crimen, sin más que decir, que comience la historia de este horrible crimen. Tsutomu Miyazaki nace el 21 de agosto del año 1962 en Tokio, Japón. Y ya en su nacimiento tenemos seguramente el gran problema de toda su vida. Nace prematuramente, lo que causa una deformidad en las muñecas. Tenía las muñecas completamente fundidas, por lo que no podía mover las manos. Tenía que mover todo el antebrazo para hacer cosas con las manos. Esto acarrearía un grandísimo trauma para ese niño, y un fuertísimo bullying por parte de sus compañeros, desde edades muy tempranas. Miyazaki se crió en una familia normal, unos padres estables. El padre era una persona con bastante influencia, dueño de una pequeña imprenta y una persona muy respetada. Tenía dos hermanas pequeñas y fue un niño relativamente normal, muy callado, tímido, le gustaba estar en su rollo, pero no había un comportamiento ni agresivo ni extraño que pudiera prever lo que pasaría en unos años. Era un niño increíblemente inteligente, sus notas eran sobresalientes, pero en la adolescencia cambió radicalmente. Pasó de tener buenas calificaciones a ser un estudiante que se distraía muchísimo y que no hacía caso. Se fue de casa de sus padres y estuvo 2 años estudiando. Cuando terminó, regresó a casa y ahí ya nada, nunca fue lo mismo. Él solo amaba a una persona, su abuelo materno. Era la única persona que lo podía calmar y controlar, pero el abuelo murió al poco tiempo de que Miyazaki regresara. Y aquí es donde empieza todo el caos. Muchas de estas cosas que voy a contar a continuación, se saben porque él mismo las ha contado. Cuando se murió su abuelo, agarró las cenizas y comió una parte de ellas, porque decía que así se sentía más próximo a él. El 22 de agosto de 1988, pasó a los hechos. Ahí fue cuando Tsutomu realizó su primer asesinato. Un día después de cumplir 26 años, y cuando hacía pocos meses que su abuelo había fallecido, Miyazaki se subió al coche, y subió a una niña de 4 años que andaba sola por la calle. El caso es que Miyazaki secuestró a la niña, la llevó a un bosque, ahí la ató y estuvo con ella como por media hora en la que no se sabe qué sucedió. Después la ahogó y la mató. Después tuvo relaciones sexo y luego se fue. Al cabo de unos días regresó y el cadáver seguía ahí, así que le cortó las manos y los pies, y los guardó para siempre en su armario. Miyazaki también agarró algún hueso de la niña, los trituró y preparó una cajita que dejó delante de la casa de los padres de esa pobre víctima, con un pequeño texto que ponía lo siguiente: Mari quemada, huesos, investiguen, prueben. Su siguiente víctima fue el 3 de octubre del mismo año, una niña de 7 años, que también andaba sola por la calle. Miyazaki hizo lo mismo, convenció a la niña de que subiera en su auto, la llevó al mismo lugar que a Mari, la niña anterior, ahí hizo lo mismo con ella. Es lógico que Miyazaki disfrutaba hacer sufrir a las personas. Una de las cosas que tuvieron en común todas las víctimas es que sus familias recibían una llamada de alguien que no hablaba, simplemente respiraba muy fuerte. Y era obsesivo. Si tenía que llamar 20 veces para que le contestaran, lo hacía. El 12 de diciembre de ese mismo año rapta a una niña, Erika. Ya conocen más o menos su modus operandi. Y en este caso también tuvo un detalle con la familia. Les hizo una postal donde, usando ese estilo tan peliculero de agarrar una revista y recortar palabras y ponerlo ahí en formato asesino en serie misterioso, escribió lo siguiente: Erika, frío, 2, cuello, descanso, muerte. Por supuesto, la policía de Tokio estaba alerta y desesperada, pero tienen que entender una cosa, es que Japón es uno de los países del mundo con un índice criminal más bajo, por lo que es normal que en estos casos la policía no sea tan eficiente, como podría ser en otras ciudades en la que el crimen y los asesinatos es algo muy habitual. Durante unos meses Miyazaki intentó controlarse, intentó evitar a la policía, y de hecho no mató. Lo que sí sucedió fue que, por ejemplo, vio a una niña por la calle, agarró su cámara e intentó convencerla de hacer unas fotos, pero un adulto lo vio, y tuvo que irse. En lo mientras él seguía escondido, y nadie sabía de la identidad del asesino.
El 6 de julio de 1989, convenció a una niña de 5 años para que entrara al coche con él, la mató, envolvió su cuerpo en una sábana, se la llevó a su apartamento y ahí durante días hizo de todo, tomó muchas fotos y grabó muchos vídeos, cortó las manos, y de esas manos se tomó la sangre, y de aquí el apodo del Drácula humano. El 23 de julio de 1989, cuando vio a unas niñas e iba a aplicar su modus operandi, una de ellas le habló a su papá y el papá lo persiguió, pero él se logró escapar. Aunque eso ya fue una gran prueba para la policía, cuando él volvió por su coche, la policía ya lo estaba esperando, una detención que es explicada por los que la vieron, que fue muy tranquilo. Era como si unos amigos hubieran ido por él, mostraba frialdad e incluso media sonrisa. Al principio se declaró como inocente, a los pocos días explicó todo, la policía registró su apartamento, y eso era una absoluta locura. En total, el apartamento de Miyazaki encontraron más de 6.000 cintas de vídeos. En el juicio él se encontraba tranquilo, lo examinaron varios psiquiatras, pero la mayoría determinó que seguramente tenía esquizofrenia, trastorno de personalidad múltiple. Él decía que tenía una persona que se llama el conejo que es el que realmente le pedía que hiciera estos asesinatos, que él era en el fondo una víctima, y pasó gran parte del juicio dibujando este conejo. En pleno juicio el padre de Miyazaki no puede aguantar lo que está viviendo, y se suicidó, y las declaraciones de Miyazaki fueron que se sentía como nuevo desde la muerte de su padre, que era algo fantástico. Miyazaki fue condenado a pena de muerte, y aunque estuvo muchos años en la cárcel en una pequeña celda en la que se pasaba todo el día viendo anime en su televisor. Al final del año 2008, fue ejecutado y colgado.